Hola clase, muy buenas tardes, bienvenidos todos, bienvenidos a esta séptima sesión de su curso de diseño estructural de cimentaciones superficiales. El día de hoy vamos a estar bajo la tutoría del ingeniero Ismael Hernández Hernández. Los dejo a su cargo. Bienvenido, ingeniero, adelante, suya la sala. Claro que sí, Inge. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Un momento, por favor. Ahorita iniciamos. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta siguiente sesión. Antes que nada, agradecer a todos su participación, el estar aquí presentes. Es un gusto para mí nuevamente poder compartir pantalla, platicar de este tema. El día de hoy vamos a continuar con nuestra explicación justo que comentábamos sobre el tema de muros de contención. Ya habíamos platicado con anterioridad, de acuerdo a la norma y a la norma de cimentaciones, un criterio que viene especificado para el dimensionamiento, ¿no? Veíamos que existen, bueno, vamos a ver de hecho también durante la sesión del día de hoy, que vienen varios o existen varios tipos de muros. Tenemos muros de contención por gravedad, en voladizo, y ahorita vamos a ver cuáles existen también materiales específicos para la construcción de cada uno de ellos. Y no solamente es el tema del diseño, sino también, obviamente, cómo trasladamos el diseño al tema de la construcción y obviamente pasando por la generación de los planos estructurales. En este tenor, bueno, es importante considerar mucho los aspectos geotécnicos. Ya comentábamos y platicábamos en una ocasión pasada el tema de la importancia que tiene el contar con el estudio de mecánica de suelos. Dicho estudio de mecánica de suelos nos va a dar parámetros, como lo vimos en una clase pasada, que tienen o que están relacionados con capacidad de carga del terreno, peso volumétrico del suelo, coeficiente de fricción interna. ¿Qué otra cosa? Ah, diferentes tipos de materiales, la granulometría. Esto nos va a servir porque en función de ello vamos a poder obtener tanto, bueno, las cargas que va a soportar dicho muro. Un muro de contención puede estar sometido a diferentes presiones derivado de los diferentes estratos, ¿sí? Porque no necesariamente un muro va a tener el mismo estrato. Entonces, puede ser que tengamos diferentes características y es necesario poder analizarlo. Ahora bien, en este mismo tenor, como sugerencia o como recomendación, cada vez que nosotros vamos a desarrollar un proyecto, en función del tipo de muro, podremos hacer los diseños correspondientes. La norma técnica de cimentaciones nos dice o nos permite que para muros menores a 6 metros podemos utilizar métodos simplificados para poder calcular los esfuerzos laterales o las cargas laterales. Perdón, por ahí tenemos un micrófono prendido, a ver si nos pueden apoyar. Inge Rocío, a ver si me apoya para silenciar los micrófonos que tenemos por ahí encendidos. Ya, gracias. Entonces, les comentaba, es importante entonces, derivado de esto, pues poder tomar estas consideraciones. Otra cosa es, por ejemplo, la topografía del sitio, donde vamos a construir. Nos vamos a dar cuenta más adelante que no es lo mismo diseñar un muro o no va a tener las mismas presiones, un muro de contención que tiene un relleno a una misma altura o que el relleno es horizontal a una zona donde tengamos un relleno inclinado, ¿no? Y adicional a ello, pues bueno, las condiciones o características cambian cuando el muro de contención va a contener, por ejemplo, líquidos o va a contener suelo, pero en la parte superior tenemos tema de sobrecargas, ¿no? Estas sobrecargas pueden ser generadas por el peso de una casa, por ejemplo, o pueden ser generadas por, a lo mejor es un muro de contención que está a un lado de la carretera, entonces va a recibir empujes adicionales por el paso de los vehículos, ¿no? Y ahí, bueno, tendremos que hacer una consideración adicional, tendremos que hacer una consideración adicional porque, pues obviamente tendremos que considerar el tipo de vehículos o camiones que van a pasar por esa zona. Es importante comentar, y hago un pequeño paréntesis, para el tema de estabilización de taludes,
nos hemos acostumbrado a que muchas veces, para la estabilización de los taludes, siempre recomendamos o siempre se recomienda en la mayoría de ocasiones la construcción, el diseño y construcción de muros de contención. Sin embargo, lo mencionábamos en una clase pasada, no necesariamente y por el tipo de material, no siempre la construcción de muro de contención es la opción más apropiada. Cuando tenemos suelos granulares, suelos inestables, pues obviamente un muro de contención puede ser una opción propia, ¿no? Que puede utilizarse. Sin embargo, cuando vamos a trabajar sobre taludes rocosos, un muro de contención no necesariamente puede ser la opción más apropiada. ¿Por qué? Bueno, porque el propio muro, por tener roca, por ser rocoso, puede tener una propia estabilidad. Incluso ni siquiera hay ocasiones en que se construyen los muros de contención en terrenos rocosos y resulta que al final el muro de no, nunca trabajó, ¿no? ¿Por qué? Porque existió una separación entre el talud de piedra y la pared del muro de contención, ¿no? Entonces existe una separación y al final el muro nunca se pone a trabajar. Entonces, habrá que evaluar el tipo de material para ver y determinar cuál será la opción más apropiada. Asimismo, en función de las propiedades del terreno, yo les comentaba en una ocasión pasada, si no lo comenté, bueno, lo comento el día de hoy. Hay ocasiones en que la construcción de bermas, por ejemplo, pueden ayudarnos a dar la estabilidad que el muro requiere. En algunas otras ocasiones se protege con el zampeado o el concreto lanzado, ¿no? Que también lo han visto. Pero este concreto lanzado no siempre es solamente concreto lanzado. Hay ocasiones en que se colocan anclas para poder dar estabilidad al mismo. Y adicional a ello, bueno, viene la construcción de traves incluso, bueno, elementos horizontales y verticales que muy similar a las traves y las columnas, que lo que hacen es justamente confinar, ¿no? Entonces, si estas anclas que se construyen, pues deben de sobrepasar el ángulo de fricción interna. Si no lo hacen, bueno, el ángulo de falla como tal, si no lo hacen, pues obviamente somos susceptibles a que el muro o el talud se venga abajo. Y adicional a ello, pues tenemos que considerar la construcción de obras adicionales para proteger nuestro talud. En este tipo de obras adicionales que debemos de construir, pues muchas veces se tiene que colocar cunetas y contracunetas para poder captar el agua de lluvia, ¿no? El agua fluvial y evitar que ésta llegue a el terreno que va a estar recibiendo el muro de contención. Si nosotros no cuidamos esta condición, lo que vamos a provocar es que el terreno que está contenido por el muro se sature y eso nos va a generar presiones hidrostáticas que nos pueden llevar a la falla del muro de contención y a la parte de arriba que tenemos sobre el muro, ¿no? Tocó recientemente, hace un par de meses, un talud aquí en la alcaldía Álvaro Obregón, que por el tema de las lluvias, llovió muy fuerte, se acumuló suficiente agua, un muro nuevo que acababan de construir como de 7 8 metros de altura de concreto armado, falló. Bueno, no falló, o sea, lo que falló fue el talud y el muro no Alexa, fue capaz de apágate. soportar el empuje. Perdón, Salvador. No, perdón. Salvador Chaparro, adelante. No, perdón, no, no. Estaba conectado sin querer, perdón. Ok, lo voy a silenciar. Gracias. Sí, Ya saben, si quieren comentar algo, sin ningún problema, nada más levantamos la manita y con todo gusto damos la atención. Ok, entonces les comentaba, este muro como tal termina fallando por un tema de saturación del terreno y al final ese empuje que se provoca, como es un empuje de manera súbita porque falla el talud, cae sobre el muro y a pesar de que el muro tenía 8 metros de altura, no fue capaz de soportar el terreno y al final deslizó el muro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando nos llaman a nosotros para hacer la revisión? Pues es simple, de entrada tu muro de contención ya falló. El dueño de la empresa, de la constructora, nos decía, oye, y no hay forma de, pues, de estabilizarlo. Metemos la retro y excavamos y lo alineamos. Pues tienes un muro que pesa, pues no sé, alrededor de unas 10 15 toneladas por metro, ¿no? Por las dimensiones que tenía. No lo vas a poder mover, ¿no? De entrada no lo vas a poder mover. La otra es que, pues ya había partes donde se había deformado el cuerpo de la pared, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues bueno, el acero ya fluyó, ese muro de contención definitivamente ya no sirve y se tenía
Bueno, la instrucción es demoler nuevamente. Pero hace un par de días, el problema que tenemos en Ciudad de México, y los que están acá lo saben, es la saturación del terreno por lluvias, que al día de hoy no ha cesado. Los que están en Querétaro, bueno, les tocó hace un par de días. Entonces, en Ciudad de México hemos tenido fuertes lluvias. El problema de esto es que ese talud teníamos que protegerlo para evitar que se siguiera saturando, porque si no se protege, pues se vuelve a desestabilizar. Y en la parte de arriba teníamos viviendas que estaban, pues bueno, estaban ahí a la intemperie. Entonces, ese talud, como tal, al fallar, se puede llevar también las viviendas colindantes. ¿Por qué se hizo de esa forma? Bueno, pues una empresa compró en la parte de abajo un terreno y como saben, a veces siempre queremos ganarle terreno al, pues a la naturaleza. Hace el corte de talud, mete un muro de contención para poder construir un edificio de departamentos. ¿Qué pasa? Se lleva el muro de contención y pone en riesgo las viviendas que se encontraban en la parte superior. Entonces, derivado de eso, bueno, como recomendación, sugerencia, es importante que ustedes en sus proyectos de estabilización de taludes o en este caso de construcción de muros, consideren la construcción de obras adicionales para protección. Adicional a ello, bueno, nuestro muro deberá llevar como tal un sistema de recolección de agua y un drenaje como tal. Básicamente va a ser un drenaje. Vamos a tener drenaje horizontal y drenaje transversal. Voy a poner una pequeña imagen. Aquí está. Dentro de estas dos imágenes que ustedes conocen bien de la norma, voy a hacerlo un poquito más grande. Por ejemplo, es importante considerar que cuando nosotros tenemos material aquí que ya está contenido dentro del muro, lo que vamos a hacer es colocar justamente drenajes o drenes transversales en la sección del muro. Esto para permitir, obviamente, que fluya como tal todo el material, ¿no? Pero para esto necesitamos colocar filtros. Los filtros se van a hacer de material granular para permitir que obviamente el agua pueda fluir y no se contamine y no se sature o no se tapen estos drenes, porque a veces se tapan. Entonces aquí tendremos que colocar pues justamente estos filtros, ¿no? Y en la parte de abajo vamos a colocar de manera horizontal un sistema de captación. Aquí normalmente igual se utiliza un sistema de material granular que va captando el agua. Este tubo como tal lleva algunas perforaciones, algunos pequeños huecos para que pueda permitir que el agua entre al tubo. La recolectamos, obviamente lleva una pendiente y cada cierta distancia la vamos desalojando hacia el exterior de nuestro muro para permitir o evitar más bien la acumulación o saturación de nuestro terreno y evitar empujes adicionales por el contenido de agua o la saturación del terreno por agua. Adelante, Arqui y Sergio. Sí, gracias, buenas tardes a todos. Una pregunta, con respecto a esos drenes, ¿hay alguna especificación a qué distancia, qué diámetros se colocan, se calculan cómo se maneja esa situación? Hay recomendaciones que te dicen que en función del tipo de terreno, a qué distancia y de qué diámetro se deben de colocar. Las vamos a ver, de hecho, dice Joel, ese tipo del filtro está por especificación, no tanto como una especificación, sino más bien como una recomendación, y es justamente lo que comentábamos también al Arquisergio. Son más bien recomendaciones que están más bien un poco relacionadas con el tema de la experiencia, pero sí, por ejemplo, dentro de la normativa de SCT, algunas fichas te mencionan el diámetro aproximado del que debes colocar tus drenes, tanto transversales como longitudinales, te indica la pendiente que deben de tener y la separación máxima que podrías tener en estos drenes para evitar justamente esta acumulación de agua. Lo vamos a ver más adelante para que ustedes lo puedan tener un poquito de mayor claridad. Esta información debe ir contenida dentro de su plano como recomendación porque forma parte del diseño y de la construcción y, bueno, mantenimiento de lo que es la construcción de estos muros de contención. Pero sí, sí hay, más bien son recomendaciones, pero sí las vamos a ver, las vamos a tocar. Ok, gracias. No, de nada. Ok, ahora bien, yo les comentaba hace ratito el tema de la construcción de cunetas. Bueno, esto funciona más cuando tenemos muros inclinados. Una cuneta que nos va a ayudar a captar el agua, pero también una contracuneta. Ambas nos van a tener la función de captar el agua y evitar que nuestro terreno pueda, o bueno, por
filtración, el terreno se pueda saturar. Estas también deben ir contenidas dentro de nuestro proyecto de diseño estructural. No hay una recomendación para el diseño de estas más bien van a avanzar, van a verter o van a partir directamente de lo que es algún estudio hidrológico en el que determines la cantidad de agua que puede fluir bajo ciertas condiciones o en ciertas épocas del año. Y una vez que determines la cantidad de agua que baja, que se puede acumular, pues puedes determinar algún tipo de dimensionamiento para tus cunetas y contracunetas. Adelante, aquí, Angélica. Buenas noches. Le iba a preguntar, esto no va en relación a los drenes, simplemente es una pregunta. ¿Todos los muros de contención son para contener un terreno natural? O, por ejemplo, en el caso de que uno construya, no sé, una vivienda y ya esté construida la parte de atrás, y en la parte de atrás el vecino, digamos que metió su muro de contención sea, para contener el terreno de nosotros, pero nosotros vamos a llegar prácticamente al mismo nivel que él tiene su muro de contención. Ahí ya no fungiría como muro de contención, sería únicamente un muro o qué es lo que, digamos, nosotros tendríamos que poner. Ok, por lo que quiero entender, a ver, me paso hacia acá. Por lo que estoy entendiendo del comentario es, por ejemplo, yo tengo terreno y aquí construyeron, el vecino construyó un muro de contención, ¿no? La figura que sea. Ahí está. Y aquí es donde él desplantó su vivienda, su propiedad. Y ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a construir al lado, pero Oh, nuestro nivel de desplante es este. no, no, el nivel de desplante es donde tiene él la base de la cimentación, digamos un poco más abajo, 1 metro abajo. Nosotros tendríamos que meter el muro de contención digamos que de ahí de donde tiene usted la marca roja, nuestro nivel de desplante son 50 centímetros abajo. Ok, Abajo, hacia acá. así es. Ok, Ahí, ¿qué pasaría? O sea, nosotros tendríamos que meter un muro de contención únicamente para salvar la parte de tierra, o tendríamos que meter el muro de contención y subir hasta, digamos, una mediana altura de su muro de contención. ok. Por lo que entiendo se referiría, por ejemplo, acá, ¿no? ¿Qué tendrían que hacer? ¿Sí? Que aquí va a desplantar la casa y va a tocar prácticamente el nivel del muro de contención. Sí, sí, O- digamos que la casa la vamos a desplantar de su cimentación 50 centímetros abajo. ok, va, perfecto. De entrada, lo que ustedes tienen que hacer, ya saben, el estudio de mecánica de suelos. Segundo, yo como sugerencia les recomendaría la revisión, perdón, esa flecha se ve. Yo como sugerencia les recomendaría la revisión de este muro de contención. ¿Por qué? Porque no sabemos de entrada cuáles son las características, condiciones. Revisión, monitoreo para determinar, por ejemplo, la verticalidad de nuestro muro. Muchas veces, por la carga que ya está sosteniendo, ya tiene aquí una pequeña deformación. O sea, sí, una pequeña deformación, ya está ligeramente desplomado. Y ese desplome me indicaría pues que este muro ya no va a soportar lo suficiente. Entonces, de entrada sería ya sea incrementar la resistencia de este muro o reforzarlo o hablar con el vecino para pues que implemente lo correspondiente. Ese es con respecto al tema del vecino. Esto es importante porque recuerden que ustedes dentro del estudio geotécnico hay una parte que nos pide el sistema de protección a colindancias. Esto va relacionado justo a lo que tenemos en la parte de abajo, porque al final este muro ya es una colindancia y ustedes tienen que construir alguna obra para poder protegerlo. ¿Qué se recomienda? De entrada, la estructura tú la tendrías que separar del muro. ¿Por qué la tendrías que separar? Bueno, voy para acá. Tienes aquí este talón, bueno, la punta más bien. Tienes esta punta, entonces tu construcción tendría que iniciar de acá.
Oye, pero mi terreno llega hasta la orilla, sí, pero al cortar lo que vas a tener, lo que estás obligado a hacer o obligada a hacer es que tengas que construir, por ejemplo, un muro en la parte de abajo Ah, para dar estabilidad. pero ahí tengo un comentario. Él no tiene, digamos, una zapata así, porque él no puede invadir mi terreno con su zapata siendo, digamos, siendo un muro de contención central. Él tiene su muro de contención del lindero Ok. hacia el terreno. Ajá, exactamente así. Ah, perfecto. La condición es mejor para ustedes. Entonces, aquí lo único, a ver, vamos a ver, tenemos un mensajito. Me cambio a color. Ajá. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a desplantar de nivel hacia abajo, Ajá, la cimentación que ustedes van a diseñar tiene que considerar los posibles empujes que se lleguen a generar, o más bien los empujes que se lleguen a generar por la descarga del muro de contención. Porque aquí este muro va a empezar a generar, lo voy a dibujar con otra línea, va a empezar a generar presiones, ¿sí? Al terreno. Y estas presiones lo que pueden hacer es generarme deformación de ese muro. ok. Sí, es que el ingeniero nos dio digamos, la solución que nosotros nos dio el despacho de ingeniería que tenemos fue una, digamos, un muro de contención como lo tiene el vecino, pero eh, hacia nuestro lado. O sea, nos dio, digamos, un muro de contención, abarcando desde los 50 centímetros de abajo hacia arriba. O sea, de nuestro nivel de desplante hacia arriba, como para proteger parte del muro de contención del vecino. Yo me iría más bien por el tema de construir un sistema de protección, tal vez a esta altura, y ya si quieres aquí, muro de piedra, de tabique o de block. Al final, mientras tu terreno no destabilice el muro de contención, ese muro no va a fallar. Ah, Puedes, puedes levantarlo incluso, ok, si lo levantas por si en algún momento este muro llega a fallar, pero se va a apoyar directamente sobre tu muro. ok, Ajá, entonces, primero, de entrada tendrías que estabilizar el suelo que está en la parte de abajo porque tú vas a construir. Para que puedas construir esta cimentación y no desestabilice, primero va a ser el sistema de protección y después la construcción de la nueva edificación. Entonces, construyes este muro. Incluso, fíjense que a veces hasta algunos le colocan anclas. Ya damos estabilidad a esta parte del terreno y ahora sí construimos, levantamos el muro si quieren. Ahí está. Y protegemos la edificación colindante, proteges tu edificación, proteges la parte del suelo, evitando desestabilización del mismo. Una obra un ok. poquito fuerte, pero bueno, podría ser esa una opción. Adelante, Rodrigo Contreras. Gracias, buenas noches. Pero, por ejemplo, ingeniero, ahí en ese muro de contención morado que dibujó, si tiene lloraderos o escurrideros, ¿a dónde los puedes desembocar? Porque podría fallar, ¿no? Por si existe humedad donde tiene la flecha rosa y ese muro podría colapsar. ¿Se acuerdan que les comentaba el tema de los drenajes? Pues aquí tendríamos que colocar drenajes justamente para captar estos lloraderos o estos drenajes que ya tienen en esta zona para poder evitar justamente esta condición que comentan. El tema es cómo vas a dar mantenimiento, porque esos lloraderos pues se les tiene que dar mantenimiento. Por eso yo les comentaba, a lo mejor un muro a cierta altura y hacemos coincidir, incluso puedes hacer coincidir y conectas los lloraderos que tienen en un lado con cierta holgura hacia el otro lado y les das continuidad y ya recolectas el agua en la parte de abajo, de lado a lado. Desde acá puedes dar mantenimiento a los lloraderos completos de lado a lado. Mientras Ok, no falle por hundimiento o asentamiento, podría funcionar. ok, gracias. No, al contrario. Digo, se me hace un poquito complicado porque si este muro no se diseñó adecuadamente, pues al rato vas a tener deslizamientos, vas a tener hundimientos y ya no van a coincidir esto. Entonces, yo en lo personal preferiría estabilizar el terreno para evitar que esto pueda deslizarse, y ya después, pues bueno,
ver el tema de la construcción de la vivienda contigua. Pregunta, Inge, pero la Ujú. responsabilidad propia de primera persona que construyó ese talud o ese muro de contención, pues tendría que también resolverlo hacia adentro, porque ahí ya está implicando que yo tenga que resolver los problemas del vecino, ¿no? Sí y no. Recuerden que nosotros tenemos que colocar un sistema de protección a colindancias para evitar daños, hundimientos o movimientos de las condiciones que hay del otro lado del predio. Si yo coloco una obra que me evita cualquier situación de ese tipo, si la obra llega a fallar, ya no va a ser responsabilidad mía, es solamente cubrirme. Porque si yo provoco un deslizamiento de ese muro, entonces la responsabilidad queda completamente de mi parte. Yo tengo que estabilizar primero el terreno. Ojo, no estoy estabilizando el muro, estoy estabilizando el terreno. Si yo quiero darle resistencia a ese muro, pues puedo colocar, por ejemplo, contrafuertes. Y el contrafuerte le va a dar mayor estabilidad y resistencia. Y ahí sí, yo estaría involucrándome con el terreno colindante. La construcción de este muro es estabilizar el suelo. Y ya si su muro está mal diseñado, mal construido, bueno, pues ya esa es otra historia. Ok, Por ejemplo, a este muro, yo lo que podría hacer incluso es recimentarlo si es necesario para evitar temas de deslizamiento o hundimiento. Lo puedo hacer por secciones, pero justo como lo comenta Arki, no es responsabilidad mía, es responsabilidad del propietario. Yo estabilizo el suelo y lo que pase con su muro corresponde directamente a él. En el dictamen de estabilidad o de seguridad estructural que haga el DRO o el corresponsable, en el análisis geotécnico, pues determinará que a lo mejor el terreno estaba bien, que tú estabilizaste, que construiste tal muro, que no se desplazó por alguna consecuencia de tu construcción. Porque si esto llega a sobrepasar el muro que tú tienes, estas presiones sobre el terreno llegan a sobrepasar, puedes generar un hundimiento del muro de contención del vecino. ok, gracias. Adelante. No, al contrario. José, adelante. Así, buenas noches. En ese mismo caso, se tendría que tomar en cuenta también el empuje de el muro ya hecho para diseñar nuestro muro de contención. Si está recargado, sí. Si está recargado, sí, por eso es importante. Yo les decía, hay que separarlo. Aquí por eso está esta separación. Bueno, aquí primero es el desplomo, pero aparte es el tema de separarlo. Recuerden que la norma técnica de sismo nos pide una separación entre edificaciones. Eso es entre edificaciones. En el caso de los muros, pues bueno, también lo más recomendable es evitar cargar a nuestro muro con el predio colindante, con las cargas adicionales. Yo en lo personal preferiría perder 15, 20 centímetros y ya mi muro no lo sobrecargo, no le genero una carga adicional. Al final, en la parte de abajo, pues esas presiones que tiene este muro, pues al final sí van a tocar a mi muro, pero no lo estoy sobrecargando acá arriba, sino solamente en la parte de abajo. Y lo que me va a ayudar a contener esas presiones va a ser el terreno que yo tengo del otro lado. Ok, gracias. No, al contrario. A ver, dejo de compartir. Fíjese que el tema de muros de contención es un poquito amplio y la verdad es que es muy interesante de poder trabajar. Eh, Luego nos ha tocado desde muros pequeños, fíjense que luego los muros pequeños, los de gravedad, ¿no? Muros de mampostería. Los muros de gravedad, que son básicamente el diseño que tenemos al inicio, normalmente los elegimos cuando tenemos alturas pequeñas, ¿no? Alturas de hasta 2 metros, 2,20, 2,30, 2,50. Pues todavía hasta esa altura se justifica el poder construir este tipo de muros. Más allá de esa altura, la verdad es que ya no es tan recomendable por temas de costos porque por ejemplo para mover piedra, pues ya requieres algún equipo, alguna maquinaria o algo para poder construirlos. Si tú empiezas a construir ya con piedra muy pequeña, pues bueno, obviamente la resistencia a corte ya no va a ser suficiente. Tendrías que estar metiendo fibra o algo más en el mortero para darle la resistencia. Entonces ya no es conveniente, tiene que ser roca relativamente grande. Adelante, Carlos. Inge, gracias. Inge, tengo una pregunta. Fíjese que en un proyecto me tocó que se estaba haciendo un tanque de vidrio fusionado, de esos de agua, Ujú. pero había un desnivel topográfico.
Entonces se hizo un muro de contención, pero, por ejemplo, para analizar el bulbo de presiones de ese tanque, o sea, para ver si impacta en el muro, ¿cómo es que se puede hacer ese análisis? O sea, ver si impacta el peso del tanque hasta el muro, digo, sí, Ok. hasta el muro. O sea, ¿cómo Ujú. saber qué distancia yo ya necesito y ya no impacta el peso del tanque en ese muro? No sé si me doy a entender más o menos. ¿A qué distancia tenías el muro de contención del tanque? Me parece que eran como 10 metros, 15. Ok. Sí existen procedimientos geotécnicos para poder calcular estos bulbos de presiones. De entrada, creo que uno de los primeros comentarios que yo te haría sería con respecto a la cimentación de este tanque. Era un tanque cilíndrico, supongo yo. Sí, Ok, va, perfecto. Vamos a poner ahí el cilindro, ¿no? Entonces, es un tanque. Voy a mover esto para acá, perdón. De entrada, lo primero que se tendría que trabajar es el tema del diseño de la cimentación que tienes para este tanque. ¿Por qué? Bueno, no es, la cimentación se va a comportar de manera diferente desde la forma en cómo lo estás trabajando, lo estás diseñando. No es lo mismo cuando el silo o el tanque que tienes aquí en la parte superior solamente está apoyado sobre la cimentación, porque entonces ahí no hay una generación de momento como tal. Realmente la estructura, pues bueno, va a estar libremente y va a estar simple apoyada sobre la cimentación. Aquí lo que te va a fallar principalmente es el tema de deslizamiento y tendrás que calcular el anclaje o los tornillos justo resistiendo este deslizamiento que se pudiera generar por toda la masa o el peso que tienes del silo. Esa es una. Si se genera un esfuerzo de volteo, pues bueno, como no está conectada a la cimentación, de entrada pues tu estructura se va a mover, pero no va a generar un esfuerzo adicional en esta parte por ¿cómo se llama? El volteo del muro, pero adicionales y los esfuerzos se incrementan. Entonces, de entrada es importante saber cómo está trabajando tanto la cimentación con la estructura, con el tanque, si están conectadas o están libres, ¿no? De entrada sería eso. Voy a borrar esto, un momento. Eh, por ejemplo, si normalmente en los tanques de vidrio fusionado, la primer como plaquita que ponen del tanque, como que la van armando, esa la anclan a la cimentación. En ese caso sí ahí transmite momento, sí, 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 ahí sí, porque está justo ¿sí, verdad? conectada a la cimentación. Sí. Sí. A ver, ahí está. Sí, efectivamente, cuando tú construyes la cimentación en conjunto con la estructura y está anclada y está bien atornillada y tienes los suficientes remaches que puedan considerar que la estructura está empotrada, sí, pero hay ocasiones en que solamente se colocan 10, 12 tornillos. Estos tornillos son solamente para evitar temas de deslizamiento. Entonces, son condiciones completamente diferentes. Esos momentos que se generan en tu estructura, derivado de la conexión, me van a aumentar o incrementar justamente los esfuerzos en el terreno. Entonces, de entrada, yo tendría que calcular en función del peso y las propiedades del suelo este bulbo de presiones. A ver si les soy honesto, la verdad es que no creo que nos dé tiempo, pero sí déjenme buscarles si les puedo encontrar algún ejemplo donde les haga referencia justamente a estos bulbos y podamos ver. Entonces, lo que vas a hacer, incluso, de hecho, lo puedes modelar, por ejemplo, en SAP. En SAP puedes modelar justamente los esfuerzos con elemento finito, puedes considerar, en función de las propiedades mecánicas del terreno, del suelo, puedes modelar el peso y revisar hasta dónde vas a tener presiones o esfuerzos en el terreno. Y en función de ello ya puedes determinar, por ejemplo, en este punto cuál va a ser el esfuerzo del terreno y lo comparas justamente con el esfuerzo que se genera aquí de la estructura, lo vas a comparar contra el esfuerzo resistente provocado por el muro. Si este es menor
el esfuerzo del terreno es menor al esfuerzo de resistencia del muro, pues bueno, ya la hiciste con tu factor de seguridad de 1.52, pues haces tu revisión y con eso puedes dar por válida la condición que tiene nuestro muro. Pero tienes que considerar aparte el tema de los efectos por sismo. ¿Por qué? Porque recuerda que una cosa es la condición estática que va a tener el muro, la estructura, y otra es la condición dinámica provocada justamente por el sismo. La norma técnica te considera un coeficiente que multiplicas la masa por este coeficiente y al final lo que vas a obtener es esa fuerza adicional. Con esa fuerza ya puedes volver a calcular nuevamente las presiones en el terreno y esta presión acá en este punto seguramente se va a incrementar considerablemente por tema de sismo. Y otra vez tendrías que hacer la revisión del esfuerzo resistente contra el esfuerzo último para revisar que esta condición pueda cumplir. Y nuestro factor de seguridad debería ser mayor o igual a 1.5 o a 2, dependiendo la norma que estés utilizando, pero sí lo puedes hacer y puedes calcular esta distancia. Te digo, incluso en programas como SAP, si tienes un buen equipo, puedes hacer este modelo, pero no solamente en SAP. Plaxis, por ejemplo, Plaxis 2D también te puede ayudar a modelar este tipo. Geo5 también te ayuda y de hecho Geo5 es un poquito más intuitivo y puedes determinar estas presiones en el terreno. O se lo puedes pedir incluso al laboratorio. El laboratorio te puede hacer este análisis. Ah, ok, Inge. Pero entonces, digamos, Ah, es ya más, a que ver, yo conozca qué presión se utiliza no te escucho, ¿eh? ya, le comentaba, entonces, para el muro, a ese bulbo se convertiría en una fuerza que se aplicaría o nada más sería una revisión. O sea, no tengo que diseñar el muro para que resista ese esfuerzo, sino que con el mismo suelo, si es mayor, ya cumpliría o sea, que ya resistiría el bulbo de presión. Sí, lo puedes dejar con una revisión y si no cumple, entonces sí tendrías que hacer un diseño. Ah, ok, ok. Muchas Va. gracias. No, al contrario. A ver, denme un segundito. Justo ahorita les voy a mostrar un ejemplo. A ver si lo tengo acá. Sí, sí lo tengo. Ok. Mira, hace un par de semanas nos tocó hacer un proyecto, una revisión de una tubería. Se los estoy mostrando en pantalla. Ahí por favor me indican si lo alcanzan a ver. Este es para la zona de Tlanepantla del Estado de México. Y es una tubería. Están haciendo una rehabilitación de drenaje. Llovió el año pasado y pues bueno, ya saben que a veces los tirantes de agua son muy fuertes. Llovió demasiado, se llevó parte de la tubería, la arrastró y como hora emergente bueno, pidieron ampliar una red de drenaje. Pero resulta que en una zona el tubo del drenaje iba a pasar por debajo transversalmente había una vía del tren. Entonces aquí pasaba el trenecito, ¿no? Entonces, lo que le piden a la empresa a la que construyó este proyecto y al municipio es justifícame que tu tubería va a ser capaz de soportar el esfuerzo que se provoca por el paso del tren. Entonces, aquí seguramente ustedes se acuerdan del famoso tren de carga, que lo que hace es analizar la condición de esfuerzos que se presentan en un elemento o en una estructura, dado el paso de un tren de carga, ¿no? Que bueno, sería básicamente, por ejemplo, el paso de un camión, de un vehículo, de un tren, y vas revisando los esfuerzos que se generan en la estructura en función de la distancia, ¿no? Y al final lo que obtienes es los esfuerzos máximos en una posición determinada. Entonces, básicamente es revisar en varias posiciones la estructura. Lo que se hace, por ejemplo, aquí en este caso, se hace un modelado en SAP donde tú puedes determinar esta condición y si ustedes alcanzan a ver en la imagen, justo lo que se obtiene es, se modela la tubería y con las condiciones o características del terreno podemos determinar esta condición. Me voy a ir un poquito más abajo para que podamos ver, aquí está. Esto es interesante porque, pues bueno, no solamente quiero que vean que no solamente está aplicado a temas de muros de contención, sino también esto lo podemos ocupar perfectamente para modelar otro tipo de estructuras, ¿no? Entonces ahí está el modelo en elemento finito, las combinaciones de carga. Ah, y aquí es importante comentar.
Como tal, de acuerdo a la especificación que nos pide, que fue Ferromex, nos pide revisar el tubo bajo el estándar Copper E80, que es básicamente es un peso determinado de una máquina o equipo, que es el que va a pasar en las vías. Entonces, nos da la característica es que nos da un peso por cada eje y tú tienes que simular esa condición en el programa. Me voy a ir un poquito más abajo, que aquí está. Vean, este es el tren de carga. Se simula la actuación o el paso de este tren de carga sobre el terreno, se aplica la carga más desfavorable y modelas el suelo. Aquí está en elementos finitos, discretizamos el terreno y vamos viendo el comportamiento del suelo alrededor de la tubería. Al final lo que se hace es una pequeña revisión donde lo que obtienes son esfuerzos en el terreno, obtienes el esfuerzo máximo y lo comparas contra el esfuerzo resistente. Si cumple esta revisión y pues lo damos por válido, ¿no? Aquí, por ejemplo, es las características del material de concreto de la tubería. Aquí está el modelo, se discretizó, se obtiene el esfuerzo máximo, que aquí lo tenemos, y de ahí se hace la revisión. Vemos los esfuerzos máximos y mínimos que tenemos en la tubería. Al final pasa y se emite la memoria de cálculo correspondiente de este tubo que tenemos aquí en pantalla. Este tubo estaba, aquí está el estudio de mecánica de suelos. Bueno, ahí está la responsiva. A una profundidad como de 1,20, perdón, 5 metros de profundidad. Adelante, José. Ahí por ser un elemento circular o, sí, pues circular, el esfuerzo máximo se da en la parte de abajo. Es pregunta. Por ser un elemento circular. Bueno, en este caso la revisión se hace en el lomo del tubo porque así no las pide como tal el Ferromex. Nosotros, si ustedes se dan cuenta en las imágenes, revisamos en la parte inferior y revisamos en la parte superior. Ajá, Por aquí está. Aquí ahí está, está. vean, en la parte superior y por aquí está en las partes laterales. Y si ustedes observan en la parte superior, los esfuerzos son mucho menores. ¿Sí? Sí, en este caso, pues bueno, los esfuerzos máximos se dieron en la parte inferior por la presión del tubo y del paso del tren. Ok, Ujú. gracias. No, al contrario. Entonces, y este tubo estaba colocado a una profundidad de 5,88, me parece. Sí, aquí está, 5,88 de profundidad. El- Hay un reglamento, una normativa americana que te pide que sobre el lomo del tubo debe de haber al menos 3 metros de altura, de separación. Afortunadamente aquí teníamos 5,58, pues bueno, eso nos daba suficiente altura y se cumplía como tal con este requerimiento. Aquí, si ustedes alcanzan a ver, está el paso del tren, la vía, y este es el tubo que va a pasar. ¿Sí? Entonces, digo otra vez nuevamente, este tipo de estudios pues nos ayudan para infinidad de proyectos, no necesariamente tiene que ser la estabilidad de un muro de contención, pero es dando contestación, creo, al comentario de Carlos. Podemos hacer esta simulación en un programa, en un software, y de ahí podemos hacer revisión de muchas otras cosas o de muchos otros proyectos. Dudas, preguntas, comentarios, sugerencias, quejas, adelante, con todo gusto. Buenas noches, Inge Ismael. ¿Qué tal, Guille? Yo tengo una duda ahí con este tema en particular. Sí. ¿Cómo le hizo para saber la resistencia del concreto? Viendo que el tubo pues, está enterrado. Ah, ok. El tubo no está enterrado, es un proyecto que se va a ejecutar. Entonces, tú tienes el tubo, te lo manda la empresa, en este caso venía de Querétaro el tubo, la empresa te manda la especificación o ficha técnica, ellos tienen controles de calidad, te dan la ficha técnica y te dicen, esta es la resistencia de mi concreto, y entonces tú en función de la norma calculas el esfuerzo del concreto, y eso es lo que utilizas para la revisión. Pero es directamente de la ficha técnica que te da el fabricante. Si el tubo durante el traslado llega a fallar, se llega a romper o algo, pues de entrada te habla de un mal proceso de calidad, ya sea en su fabricación o puede ser a lo mejor un pésimo trabajo de traslado y la empresa pues te lo tiene que cubrir hasta en tanto no llegue a la obra o no llegue a sitio. Ah, ok. Entonces, estamos hablando de un concreto preesforzado, si no me equivoco.
No, premezclado, es decir, Ah, se fabrica en obra, se fabrica en un, ya sea en una concretera, llega al taller, por ejemplo, donde se va a vaciar sobre el molde y ahí se cuela directamente sobre el molde. gracias, sí. No, al contrario, y de ahí lo trasladan y te lo llevan a obra. En este caso, la recomendación en que siempre ha sido es compren los materiales con empresas certificadas que te garanticen el producto. Si en algún momento hay algún problema con algún tubo, pues bueno, la empresa también te va a respaldar en esa situación. Pero si tú, por ejemplo, ahorita viene una memoria de cálculo, nosotros firmamos y entregamos una responsiva, pasa algo en esa tubería y digo, toco madera, pues bueno, de entrada viene un proceso de análisis para determinar quién no hizo bien el trabajo y una delegación de responsabilidades. Ahí se determina, si no hubo un cálculo, entonces es la empresa constructora. Aquí sí lo hubo. A ver, habrá que revisar el cálculo. ¿Está bien? Sí, sí está bien. Ok, vamos a revisar la calidad del tubo y así nos vamos para ir definiendo quién es el responsable en alguna situación que se llegara a presentar. O, por ejemplo, incluso condiciones externas, como que a lo mejor ese tren está diseñado para que pase bajo con cierto peso y resulta que un día a Juanito Pérez se le olvidó y ancló dos vagones más con un peso mayor y puede fallar esa tubería, pero no por una condición mera del cálculo o del tubo, sino puede ser por condición externa que no está considerada dentro del análisis estructural. Gracias, Inge. Eso ya lo determina el dictamen, ¿no? Sí, así es. En caso de que pase algo. Es correcto, así es. Bueno, que ya sería un dictamen pericial, pero sí, efectivamente. Gracias. Y no, al contrario. Adelante, José Manuel. Eh, en dado caso de que el tubo no hubiese pasado las pruebas de resistencia o las normas, se tendría que realizar otro tipo de diseño, otro tipo de caparazón o algo por el estilo, o alguna obra alterna. Se Y puede, sí se puede, se puede. Por ejemplo, nosotros en un principio habíamos pensado en, se revisa el tubo, si no cumple, podemos construir una camisa. Se hace la camisa y ya sobre la camisa, ya que está todo el hueco, pues bueno, ya va el tubo nuevamente, va libre, va holgado y ya se puede dejar sin protección, ya no pasa nada, ¿no? Porque ya hay una camisa de protección. Pero eso implicaba, aquí por ejemplo, el problema que se tenía es que se supone ya estábamos encima de los tiempos y pues era, si no pasa, vamos a tener que buscar con otro fabricante un tubo que tenga mayor resistencia y revisar con una mayor resistencia. Afortunadamente este tubo lo que tiene es, creo que se congeló. Ahí está. ¿va? Sí. Ok. Perfecto. Ok, bueno, pues miren, son 8:25. ¿Qué les parece si damos una pausa de unos 5 o 10 minutitos? Y ahorita 8:30, 8:35 regresamos. ¿Cómo ven? Está muy bien. De ¿Eh? acuerdo. Perfecto, ahorita Volvemos regresamos. 8:35, Inge. Está bien. Ah, excelente, Inge. Perfecto. Pues vamos a continuar con esta segunda parte de nuestra clase del día de hoy. Voy a permitir compartir pantalla y la clase pasada mencionábamos y analizábamos esas dos pequeñas imágenes que nos mencionan el dimensionamiento de nuestros muros de contención. Ya hablábamos que mucho del dimensionamiento va a partir principalmente de la altura que no tenga nuestro muro de contención. Ahora bien, en función también de la altura, vamos a determinar el método de diseño o de análisis que vamos a tener sobre un muro de contención. Voy a ir un poquito a la parte de abajo. Esta parte que tenemos aquí ya la analizamos, ya vimos. Ya sabemos que debemos diseñarlo de tal forma que en ningún momento sobrepase estados límites de falla y estados límites de servicio, el muro como tal. Pero también, bueno, algo que también mencionábamos en los minutos anteriores era que el muro de contención debe incluir un sistema de drenaje para evitar empujes hidrostáticos, que era justamente lo que comentábamos, ¿no? Porque si no se dota de un drenaje adecuado, estos empujes hidrostáticos pueden generar sobrecarga y generar falla del mismo muro de contención. Les comentaba el tema del filtro y los lloraderos. Dense cuenta, ay, miren el tubo del desagüe por tubo perforado.
Es importante comentar que justo lo que hemos comentado durante la sesión ya está vertido en la norma, ni siquiera hay que descubrir el hilo negro. Toda esta información pues ya viene directamente en la norma complementaria. Es importante nada más revisar la información que ya existe. También nos habla sobre las acciones a tomar en cuenta, que deberán considerarse el peso propio del muro, el empuje de tierras, la fricción entre el muro y el suelo de relleno, el empuje hidrostático, las fuerzas de filtración, sobrecargas en la superficie y fuerzas sísmicas. Parte de que lo que comentábamos en los minutos anteriores, pues ya viene en el apartado 614. Ahora bien, en función de esto, pues vamos a determinar también la estabilidad que pueda tener nuestro muro de contención. Dentro de los estados límites de falla, tenemos que considerar la capacidad de carga del terreno. Para ello, pues bueno, vamos a tener que determinar cuál es el peso de la estructura de nuestro muro de contención, considerando las acciones que sobre él actúan, cargas verticales principalmente, y lo que tendríamos que hacer es una revisión de la capacidad de carga del terreno versus la carga última de nuestro muro de contención para evitar fallas por capacidad de carga. Y es importante que para poder hacer esta revisión debamos de considerar los factores de carga que nos da la norma. En este caso, para estos factores de carga, vamos a tener la tabla 6212, en la cual nos determina las acciones y si ustedes ven en la parte de abajo, ya vienen las combinaciones de carga que nosotros estaríamos utilizando y vienen también Se congeló su pantalla, ingeniero, y también el sonido, el audio no se escucha. Ya se le fue el internet, creo. Perdón, se fue mi internet. Voy a apagar mi cámara para mejorar un poquito la transferencia de datos. Ok, aquí está. Entonces, acciones que nos ayudan a resistir justamente los empujes del muro, pues van a ser menores a uno, ¿no? Aquí vemos punto 9, punto 9, punto 9 y punto 9. O resistencia al deslizamiento, pues bueno, igual punto 65, punto 8, empuje pasivo, punto 4 y punto 5. Oiga, ingeniero, y por ejemplo, ¿qué es el empuje pasivo? Bueno, pues son acciones que nos van a ayudar a dar resistencia al muro. Ahorita vamos a ver justamente estas condiciones. Me voy a ir un poquito más abajo, nada más para revisar algunos comentarios adicionales. En la sección 6215 nos habla de los muros con alturas menores a 6 metros. En estos muros será aceptable estimar los empujes en forma simplificada. Esto es importantísimo porque, bueno, pues normalmente en la actualidad nos queremos siempre ir con métodos complicados, complejos, como el modelado estructural. Y la verdad es que está padrísimo el que te entreguen una memoria de cálculo con un modelo matemático, pero si a veces no sabemos cómo modelar o cómo ingresar, por ejemplo, al programa, cómo considerar las propiedades geotécnicas del terreno, propiedades mecánicas, los resortes, cómo los debemos considerar, el efecto, la interacción suelo-estructura, pues bueno, va a ser complicado el que podamos analizar de manera correcta un muro de contención. Entonces, en ese sentido, pues bueno, la norma te permite poder generar esta revisión a través de métodos simplificados. Vamos a hacer el día miércoles un pequeño ejemplo del diseño de un muro de contención, donde ustedes van a poder ver de manera simple, sencilla, cómo poder hacer estas revisiones, cómo calculamos las acciones y bueno, obviamente también cómo revisamos nuestro muro. La idea de esto es que ustedes puedan empezar a desarrollar estos diseños. Espero poder generar para el día miércoles un ejemplo de un muro que trabajemos por gravedad,
que es bastante sencillo, y veré si tengo la opción de poder generarles, bueno, si me da tiempo para poder generarles un ejemplo de un muro de contención que trabaje, que no trabaje por gravedad, ¿no? Entonces van a ser los dos casos. Me comprometo a hacer el mayor esfuerzo para tener los dos. Si no es posible, bueno, les voy a pasar material y les voy a explicar a grandes rasgos cómo se hace el diseño para que ya por lo menos tengamos una idea, al menos del segundo. El primero, les prometo que sí se los tengo listo. Ok. Y dice, bueno, siempre y cuando se satisfagan los requisitos de drenaje. Entonces, bajo este parámetro que yo tengo aquí, que estoy señalando, será necesario que implementemos un sistema de mantenimiento, de limpieza y de conservación para que obviamente los drenajes estén en buenas condiciones. Periódicamente se tendrá que hacer una revisión al sistema de drenaje para, gracias, José Manuel, para justo permitir, incluso si quieren. José Manuel nos acaba de compartir una plantilla. Si quieren, la revisamos en la clase del miércoles para ver si cumple y si es posible poder utilizarlas. Hago un paréntesis justamente de esto. Es bueno tener plantillas, es bueno generar estas plantillas y que las puedan ustedes revisar y las puedan tener. En Internet existen muchas empresas o muchos ingenieros, muchos arquitectos, colegas que se dedican a hacer plantillas y las venden. La actividad no es mala. El problema es que a veces nosotros nos mecanizamos con los procesos. Vemos un video, nos enseñan a ingresar datos y nos casamos con la información que nos da la plantilla. Pero solo el que diseña, el que genera, el que programa la plantilla sabe qué limitaciones puede tener o qué opciones o formas de trabajo pudiera tener la plantilla o consideraciones específicas. Si nosotros no conocemos este procedimiento, nos mecanizamos y puede llegar un día en el que alguna consideración que se tenía que hacer no la hicimos y el diseño no corresponda de manera correcta bueno, a la problemática que tenemos. Entonces, como recomendación es importante, tal vez, perdón por el ruido, tal vez como forma de guía, como forma de idea para saber cómo se diseña, nos puede servir mucho para corroborar los procedimientos o datos que tenemos, más sin embargo, hagamos nuestras propias plantillas y podamos entender perfectamente cómo trabajan los softwares, ¿no? Y las plantillas, las programaciones, ¿no? Ahora en la actualidad ya incluso a través de ChatGPT puedes sacar plantillas o puedes generar información, la verdad es que bastante padre, pero nos mecanizamos. Entonces, puede ser muy interesante, pero también puede ser contradictorio si no sabemos utilizar bien la tecnología y no tenemos las bases del diseño bien firmes. Ok, bueno, continúo. Entonces, aquí en este punto, fíjense que como recomendación y como forma de trabajo, ustedes pudieran, cuando les toque diseñar un muro de contención, o cualquier tipo de cimentación, hacer un plan de mantenimiento e incluso planteárselo al cliente para que puedan tener trabajo de manera continua. Le cotizan el diseño, la supervisión, la construcción del muro y le dicen, oye, cada año tengo que venir a revisar tu drenaje. Lo puede hacer otra persona o lo puedo hacer yo. Tú cotiza y ya me dices. Pero le entregas ya un plan de trabajo y al final él se va a ir por quien le entregue toda la información. Entonces, a veces vale la pena hacer un esfuerzo, entregar un plan de mantenimiento y te vas a quedar con el cliente. Entonces, a veces hay gente que solo de este tipo de acciones o de trabajos se la lleva tranquilamente y no anda batallando ahí con la quincena. Pero bueno, recomendación nada más. Ok, en el caso de existir sobrecargas repetidas sobre el relleno, esta carga adicional se podrá incluir como peso equivalente en el material de relleno. Ok, en este sentido, cuando nosotros tenemos sobrecargas, incluso con la propia sobrecarga, nosotros podemos calcular una altura adicional en el muro y considerarla como un peso equivalente en este muro. También en la siguiente sesión voy a tratar de mostrarles esta condición. Es muy sencilla, solamente es en función del peso, podemos obtener una altura adicional de nuestro material. Después, ok, aquí dice, en el caso de que los muros excedan la altura mayor a 6 metros, pues bueno, ahí sí será necesario realizar un estudio detallado de estabilidad, tomando en cuenta
todos los espesores y los aspectos indicados a continuación. De entrada serían restricciones del movimiento del muro, es decir, desplazamientos horizontales y verticales o restricciones a giros, por ejemplo, también tendríamos que restringirlas o considerarlas para la revisión o el análisis de estabilidad del muro como tal. Considerar el tipo de relleno, que es importante también, la compactación del terreno. Aquí fíjense que entra mucho el tema del estudio geotécnico. Aquí hay que involucrarse más a un poco del tema del suelo. Vamos a tener que hacer un análisis, por ejemplo, para esto. Aquí viene tanto en la parte de restricciones del movimiento como los estados límites de servicio y aspectos sísmicos, pues vamos a tener que considerar un poco de la deformación vertical que pueda tener el suelo. Habrá que hacer revisiones por hundimientos o asentamientos esperados a corto, mediano y largo plazo. Para ello, pues bueno, el estudio de mecánica del suelo nos va a ayudar, pero también tenemos que considerar, pues bueno, justamente las condiciones del suelo, del terreno, para poder determinar si en algún momento se sobrepasan los estados límites de servicio por hundimiento o asentamiento. En el tema de aspectos sísmicos, pues bueno, México, sabemos, es un país con alta sismicidad, está dividido en 4 zonas. En el caso de Querétaro, estamos ubicados en una zona B, más sin embargo hay compañeros en el grupo que no necesariamente pertenecen a Querétaro. Tenemos, por ejemplo, al ingeniero Guillermo, que es de Tehuacán, Puebla. Vemos ahí en pantalla también, creo que tenemos un par de compañeros más que no son de Querétaro. Tenemos, por ejemplo, a la ingeniera Mayrani Damián, que ella es de Oaxaca. Saludos, Inge. El Arqui Sergio, si es de Querétaro, no recuerdo. Sí, es de Querétaro, perfecto. ¿Alguien más que sea de otro estado o de otra ciudad? José Manuel, me parece. De Pachuca, Javier Ballesteros. Ok, bueno, justamente es importante para aquellos que no están en zonas de alta sismicidad o que están más bien en zonas de alta sismicidad, tendrán que considerar los efectos del sismo sobre los muros de contención. Y aquellos que están en zonas de mediana o baja sismicidad no necesariamente tienen que omitir el diseño por cargas sísmicas. Tendrán que considerarlas tal vez con efectos un poco menores, ¿no? Recuerden que nosotros tenemos que obtener coeficientes sísmicos. Voy a ver, déjenme ver. La norma, a través de este apartado del 6.4, te pide calcular justamente este coeficiente. Aquí está, coeficiente sísmico horizontal, que va a estar en función de la aceleración del terreno. Y si ustedes se dan cuenta, bueno, realmente vamos a ocupar un factor de amplificación y un factor de sobreresistencia. Vean que son 3 datos rápidos de poder obtener, y con esto podemos obtener este coeficiente sísmico para hacer la revisión de estabilidad de nuestro muro considerando esta parte, ¿no? Dice el Arqui José Manuel que nos va a invitar las carnitas allá en la capital de Querétaro. Creo que eso es lo que estoy leyendo. Perfecto, Arqui Manuel. Pues vamos a ir a Querétaro entonces. Y bueno, tendremos que considerar también los periodos de retorno para la zona en la cual estamos trabajando. Recuerden que, por ejemplo, para el estado de Querétaro, Puebla, Oaxaca, Veracruz, pues no nos vamos a guiar con la norma técnica de sismo porque esta es aplicable para Ciudad de México. Tendríamos que revisar el manual de diseño por sismo que también ustedes ya lo tienen y se los compartí. Habrá que revisar cuáles son los periodos de retorno que tenemos considerados, ¿no? El normal que utilizamos para sismos infrecuentes es de 475 años. Para construcciones del grupo B son 250 años. Pues bueno, consideremos esta parte. Para obtener el factor de amplificación, ojo, yo sé que es mucha teoría y mucho texto y me van a decir, ay, el ingeniero nada más se puso a leer. La idea es que ustedes vean de dónde podemos obtener los datos, porque estos datos los vamos a ocupar en la siguiente sesión. Y si yo les pregunto, oye, ¿cómo obtenemos el factor de amplificación? Ustedes ya me pueden decir que va a estar en función de la altura. Tomamos la altura del muro y ya podemos determinar justamente el factor de amplificación, obviamente considerando el espesor de nuestro depósito. Y ya tenemos cuál es el factor de amplificación que vamos a utilizar, que nos pide en la parte de arriba nuestra fórmula. La aceleración del terreno, pues bueno, la podemos obtener a través del espectro. Este espectro lo obtenemos para el caso de Ciudad de México a través del SACIT, Sistema de Acciones Sísmicas. Para el caso de Querétaro, Puebla, Oaxaca, lo obtenemos a través del PRODISIS o del estudio geotécnico. Y el factor de sobreresistencia lo vamos a obtener de la norma técnica de sismo, que va a depender del tipo de estructura que nosotros tengamos. Les muestro en dónde está. 207. A ver, de una vez, porque si no.
Al rato se nos pierde. 24. Factor de sobreresistencia, espero que lo estén viendo, por favor, ahí me indican. Este factor de sobreresistencia va a depender de tres valores que tenemos ahí. El Rho básico es un factor de sobreresistencia del sistema estructural y aquí, por ejemplo, es igual a 2 para sistemas de estructuras de mampostería. Si nosotros tenemos un muro de contención de gravedad que es hecho a base de mampostería, pues nuestro Rho va a ser igual a 2. Ese es el primer valor. El K1 lo vamos a tener en la parte de abajo, que es un factor de corrección por hiperestaticidad, que este va a depender del sistema estructural. También vean, por ejemplo, si nosotros tenemos un sistema de concreto, acero compuesto, pues este factor va a ser igual a 0,8. Y el factor Q2, que está en la parte de abajo, que este es un factor de incremento para estructuras pequeñas y rígidas. Este factor va a depender del periodo de vibración del terreno, ¿no? Entonces, esto lo vamos a obtener de nuestro espectro, el T inicial y el TA, ¿no? Esto viene directamente de nuestro espectro. Entonces, y ya de ahí obtenemos los tres valores que nos pide nuestra formulita para poder calcular este coeficiente sísmico horizontal. Vean, con eso ya tenemos los tres datos. Entonces, no sé si con eso tengan alguna duda para poder trabajarlo. Ahora, a ver, perdón, aquí es importante esto. Vean, yo les puse el ejemplo de la sobreresistencia con la norma de sismo, pero en la parte de abajo viene un apartado para el factor de sobreresistencia y va a estar en función del tipo de muro que vamos a tener. Entonces es 1,6 para muros en voladizo, 1,8 para muros en voladizo con contrafuertes y así para cada uno de ellos. ¿Sale? Y después nos da poder calcularlo, pero va a depender de la zona geotécnica en la cual estemos trabajando, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente era eso lo que les quería mostrar el día de hoy. En la parte de abajo vienen procedimientos constructivos para diferentes tipos de cimentación. No me voy a detener un poquito a eso, solamente es mencionarles y que ustedes puedan revisar justamente ¿cómo se llama? Qué aspectos trae la norma que nos pudieran ser de utilidad para poder revisar o diseñar nuestros muros de contención. Quisiera preguntar hasta este punto si tenemos alguna duda, alguna pregunta o algún comentario al respecto. No, ingeniero, por mi parte. No, muchas gracias. ¿No? Ok. Les voy a compartir aquí nada más una pequeña imagen. Muchas veces cuando nosotros construimos o diseñamos muros, podemos plantear diferentes soluciones. En algunas ocasiones, por ejemplo, pueden ser muros pantalla como los que tenemos aquí en la imagen. Es un muro delgado de concreto, pero a veces necesitamos dar mayor resistencia y lo que hacemos es optar por, a lo mejor no tenemos tanto espacio o a lo mejor queremos alguna forma, alguna condición específica y lo que se hace es colocar estos contrafuertes que nos ayudan a seccionar los esfuerzos y dar mayor resistencia a nuestro muro. Eso, la verdad es que ayuda bastante a reducir el costo de la construcción. ¿Qué otra cosa? Bueno, es importante nada más el tema de la calidad de los materiales. Vamos a tener, por ejemplo, muros gavión, que los muros gavión son estos que vemos aquí en la imagen. Están hechos con celdas de malla y con roca. Vienen algunas recomendaciones. Con agua tiene algunas fichitas técnicas donde te dice algunas especificaciones que puedes utilizar y que puedes manejar para la consideración de este tipo de sistemas. ¿Qué otra cosa?
Nada más aquí les voy a compartir este enlace electrónico que es una tesis de la UNAM. Ahí está. Universidad Autónoma de México, es del diseño de un muro de contención de mampostería para un talud de una casa habitación. Ahorita porque me acordé de alguna compañera que preguntó justamente sobre, me parece que es la arquitecta Iris, que preguntó sobre un muro de contención de una casa. Entonces, les comparto solamente la tesis para que la puedan revisar. Probablemente pueda ser de utilidad para aclarar algunas dudas o pueda generar mayores dudas. Y bueno, en la siguiente clase ya podríamos platicar un poquito de esta tesis. Me pareció interesante porque en la parte de abajo trae un ejemplo de cómo calcular justamente los empujes sobre los muros y pudiera ser un punto de partida o una base para poder hacer, aquí está, vean, la revisión por volteo. Te da una imagen donde te ilustra cómo haces el cálculo de las áreas, porque tienes que calcular el peso de tu muro para poder determinar la estabilidad del mismo. Y te da, por ejemplo, la revisión de bueno, del factor de seguridad de volteo, que en este caso pues va a depender del momento resistente y el momento último que tenemos, haciendo sumatoria de momentos en uno de los extremos de nuestro muro. Obviamente que para ello tendremos que calcular, pues bueno, empujes activos, empujes pasivos, que unos nos ayudan a sumar estabilidad del muro y algunos son los empujes que van a estar actuando directamente sobre la pared de nuestro muro. En la parte de abajo viene, por ejemplo, una pequeña tablita donde te dice qué áreas son las que vas a estar multiplicando, que parten directamente de la imagen que tenemos en la parte de arriba. Esta imagen y este ejemplo o guía viene directamente de un libro del doctor Braham, que bueno, creo, déjenme revisar a ver si tengo el libro. Una de las últimas versiones viene bastante interesante, muy práctico de poder aplicar. De todos modos, en la siguiente clase vamos a hacer un ejercicio, de eso no se preocupen, para poder hacer la revisión, ¿no? Incluso viene la parte de la revisión por deslizamiento, solamente vienen las fórmulas, entonces si tenemos alguna duda, no se preocupen, el día miércoles pues cerramos justamente con un ejemplo práctico para poder hacer esta revisión. Adelante, Arqui Sergio. Gracias, Inge. Veo muchas imágenes en donde los muros de contención tienen la patita más pequeña, el alerón, como si fuera hacia lo que son las colindancias. Obviamente que pues en la vida real no podemos meter un dentellón hacia la propiedad ajena. Ahí lo que estoy pensando o concluyendo, que al no tener esa pequeña pata hacia el exterior, lo que hacemos es ampliar la base del muro de contención, ¿no? Podemos ampliar la base o podemos, por ejemplo, A ver, ya no lo escucho o no lo escuchamos. No se escucha, ingeniero. ahí ya me- No se escucha, Inge. Ya es viernes y la compu lo sabe, ¿no? No, no es cierto, es lunes. Perdón, se me fue el internet aquí en la oficina y me estoy conectando el teléfono. Sí, gracias, Este, Inge. Yo creo que empiece con la respuesta desde el principio porque no le escuchamos nada. Sí, perdón, a ver, preguntaron, ya, el tema del muro. Arqui, Sergio, ¿qué Sí. pasa ahí, por ejemplo? Bueno, una forma de poder contrarrestar los efectos de volteo en muros puede ser, por ejemplo, ampliando la base de nuestro muro hacia el otro costado, colocando contrafuertes
o incluso en la misma base de la zapata puedes meter micropilotes y ayudas a darle estabilidad también a tu muro de contención, dependerá cuál sea la condición del terreno o el predio colindante que tú puedas tener. O anclas, incluso lo mencionábamos en una clase pasada, también las anclas te pueden ayudar a darle estabilidad, aunque estas anclas vayan hacia el predio colindante, puedes tener, darle estabilidad al muro con estas anclas, siempre y cuando sobrepases como tal el ángulo de falla que puede tener el terreno por la cuestión. Perfecto, muchas gracias. No, al contrario. Y alguien más tiene una meta levantada, me parece. No, ok, perfecto. El día de hoy bastante, avanzamos con prácticamente toda la teoría, les compartí ahí el documento, bueno, no, ahorita se los comparto para que lo puedan tener, les voy a compartir esta tesis para que la puedan ir revisando. Yo tengo preparado para el día el día miércoles, perdón, me parece que la próxima clase es el día miércoles, un ejemplo del diseño de un muro de contención con la intención de que podamos hacer un ejemplo práctico y estoy avanzando con un diseño de un muro de concreto para poder hacer la revisión por flexión, ¿no? Y hacer el armado de un muro. Denme oportunidad, no les prometo nada, pero voy a tratar de finalizar el ejemplo para tenerlo listo para el día miércoles y que ustedes puedan ver el diseño de un muro de concreto a flexión, ¿no? La idea es poderlo, si no puede, bueno, al final es que ustedes vean el paso a paso. Yo puedo venir aquí y mostrarles una memoria como la que vieron hace rato y está padrísima, ¿no? Vemos cómo hizo el proceso y todo, pero pues, ¿cómo lo hacemos nosotros para diseñar el muro? Pues, realmente no lo tenemos, ¿no? Entonces, mi idea es poder mostrarles el paso a paso, en el A vas a hacer esto, en el B vas a hacer aquello, con la intención de que a ustedes les sirva como guía en un futuro si van a diseñar muros de contención. Y bueno, al final hacer a lo mejor hasta el croquis o el planito y podamos cerrar con eso para la clase del día miércoles. ¿Les parece? Sí, está bien. Enterado. Correcto. Súper bien. Está Ok, bien. Correcto. excelente, Gracias. excelente. No, al contrario. Pues entonces, por el día de hoy, son 9:05 prácticamente, pues yo creo que con eso cerramos la clase del día de hoy y ya nos vemos el día miércoles, para cerrar nuestro tema, nuestro curso y ver si tenemos algún pendiente con ustedes, pues ya también platicarlo. ¿Va? Agradecerles de antemano su participación, el estar por aquí el día de hoy y pues nos vemos en la siguiente sesión para poder continuar con este tema de diseño de cimentaciones superficiales. De mi parte, agradecerles a todos su participación, el estar aquí. Ingeniera Rocío, agradecerle también el acompañamiento durante la sesión y pues bueno, al Colegio de Arquitectos del Estado de Querétaro por permitirnos dar este tipo de pláticas y cursos a sus agremiados. Un gusto a todos. Muchísimas gracias y que pasen una excelente noche. Gracias. Buenas noches. Gracias. Ingeniero. Hasta luego. Bueno, Bye. Hasta Gracias. luego. Muchas gracias. Nos vemos, ¿sí? Gracias, cuídense. Vi por ahí algo de una contratrave, lo vemos, claro que sí. Déjenme revisar si les puedo mostrar un ejemplo o les mando material. ¿Sale? Gracias, gracias Salvador. Nos vemos. Gracias, excelente noche a todos. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches.